27. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 27 al 29, al 28, perdón. Dice, el título de hoy es Juicio, Juicio, Juicio. ¿Sí? Yo creo que a veces uno lee, pero no se da cuenta mucho lo que lee. Dice la palabra, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿No? ¿Qué cosa? ¿Eh? Muy bien. Señor, al hablar esta palabra, te pedimos la dirección de tu Espíritu. Pedimos la guía, Señor, y la fortaleza del Espíritu para hablar, para decir lo que tu Espíritu quiere decir esta mañana. Señor, así como dice tu palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Que esta mañana, Señor, podamos oír tu palabra, escucharla, entenderla. Y también, Señor, caminar en ella y hacer los cambios, hacer las transformaciones que tu Espíritu quiere hacer con nosotros. Bendícenos, Señor, esta mañana. Que la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la revelación, el discernimiento de espíritu, la palabra profética opere esta mañana para hacer lo que te agrada y decir lo que el Espíritu está diciéndonos. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, esta primer parte va a ser del Lucas 11, 27 al 54. ¿Sí? Así que vamos a tomarnos hasta el retiro y después seguimos. Muy bien. Bueno, esta palabra, ¿sí? Tiene que ver con esto en el versículo 16 del capítulo número 11, dice la palabra, otros para tentarle le pedían señal del cielo, ¿no? Y entonces, cuando el Señor comienza, dice que la gente, mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz, ¿no? Y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Fíjense ustedes, qué cosa curiosa, pareciera que es simplemente alguien que está diciendo algo bueno, pero en realidad lo que está haciendo la persona es sacarle gloria al Señor. Dice la persona, él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, buscó el Señor, ¿sí?, hablar, ¿sí?, no reclamar gloria, porque Él no está reclamando gloria, pero sí está haciendo algo que es, ¿quiénes son los verdaderos bienaventurados? Los que oyen, dice, y la guardan. O sea que, fíjense ustedes, que de alguna manera esta mujer lo que estaba haciendo, estaba trabajando o hablando para volver al humanismo, ¿no? El humanismo coloca a quién en el centro, a las personas, ¿sí? Un humanismo como disfrazado, incluso bien intencionado, ¿sí? O sea, estas cosas que son también comunes, nosotros deberíamos tener mucha atención, ¿sí? Una atención especial, ¿sí?
¿sí? Una atención especial. Fíjense ustedes lo que dice acá, entonces el 11:16 va a decir, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Entonces, estos primeros versículos nos van a hablar inmediatamente sobre esto del humanismo, ¿sí? O sea, en vez de ver a Cristo, ¿qué vemos? ¿No? Vemos que ¿a quién veía esta mujer? Veía a la madre de Jesús, pero no veía a Jesús, no podía verlo, era humanismo. Esto es humanismo. El humanismo tiene que ver con esto, porque se coloca en el centro de la acción, ¿a quién? Al mismo ser humano, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora el 29, ¿no? Acá, ¿no? Recuerden ustedes la palabra juicio, 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 ¿no? En el versículo 29, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, fíjense ustedes lo que comenzó a decir, esta generación es, ¿cómo es esta generación? Mala. Y uno diría, ¿no? Y uno diría, pero bueno, en las generaciones siempre hay personas que podrían ser malas, sí, pero él dijo, esta generación es mala, ¿sí? Esta generación es una generación mala. Y esta generación mala demanda señal. Fíjense ustedes lo que demanda la generación mala. A ver si eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes también? Acá cuando el diablo tentó al Señor. ¿Cómo lo tienta? ¿No? Lo tentó con esta misma idea. Si eres el Hijo de Dios, ¿sí? Di a estas piedras, convierte, haz señales. Fíjense ustedes. Y el Señor, entonces dice la palabra acá, Él comenzó a decir, esta generación es mala. Esta generación mala demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Entonces acá tenemos una idea. ¿Sí? ¿Qué es generación? ¿Sí? Vamos a ver qué es una generación. ¿Sí? Es un conjunto de personas de similar edad. Conjunto de personas de similar edad. También puede ser un conjunto de artistas o escritores con caracteres comunes. O sea, ¿qué es lo que tiene una generación entonces? Edad similar, tiene caracteres comunes, ¿sí? Ahora, era la gente, esta generación, era la gente que tenía aproximadamente, ¿sí?, 30 y algo de años. Entre 30 y 40 años más o menos, ¿sí? Ellos tenían una edad similar. No voy a entrar mucho más en la descripción de esto, pero es interesante lo que el Señor está haciendo acá, ¿no? También son aquella generación que nacieron bajo ciertos tiempos y circunstancias similares. Circunstancias similares. Fíjense ustedes entonces, tenemos edad similar, ¿sí? Tenemos esto de caracteres comunes, tenemos esto de circunstancias similares, están viviendo cosas similares. Y la característica que el Señor encontró para esta generación, ¿cuál fue la característica? Que eran malos. Ah, Señor, qué tremendo esto, ¿eh? Yo creo que nosotros nos cuesta mirar esto, ¿no?, y escuchar esto. Fíjense ustedes, y dijo que la generación, o sea, toda la gente más o menos en la edad parecida, con características parecidas, en fechas de nacimiento similares, dijo él que era su generación. ¿Qué dijo de ellos? Dijo que eran malos.
Para que podamos entender la palabra malo, ¿sí? Creo que todos la entendemos, pero a veces como que necesitamos como entender esta palabra y tenía que ver con esto, que es malo, es maligno, es malvado, es grave, es peligroso, es envidioso. Fíjense ustedes, todas estas características tenía esta generación mala, ¿no? O sea, eran malos, malignos, malvados, graves, peligrosos y envidiosos. ¿Cuánto espectro, cuánto ancho que tiene esto de ser malo? Generación mala. ¿Y qué es lo que hace una generación mala? Demanda señal. No puede ejercer fe. No puede ejercer fe. Ahora, fíjense ustedes cómo el Señor empieza a trabajar esto y dice, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que una vez predicamos sobre Jonás? ¿Sí? Hemos hablado sobre Jonás, hemos predicado sobre Jonás, ¿sí? Y acá vamos a encontrar que hay una señal que se les va a dar a ellos, la señal de Jonás. ¿Y cuál será la señal de Jonás? ¿Recuerdan ustedes que nosotros vimos que Jonás se resistía a ser enviado, ¿no? Que Jonás fue colocado en el fondo del mar, que se lo tragó un pez inmenso, ¿no? Algunos dicen que era una ballena. Bueno, lo que sea, era muy grande y se lo había tragado y estuvo 3 días en la panza ahí de ese animal, ¿no? Inmenso, ¿sí? Y él, de una manera, sí, que uno dice, este hombre era tan porfiado, era tan así, pero fíjense ustedes que fue necesario que acá este hombre Jonás fuera de esa manera, muy porfiado, para ser enviado, para que estuviera 3 días, 3 noches ahí. Era muy importante. ¿Por qué? Porque era la señal que iba a dar el Señor. La señal de 3 días y 3 noches. ¿Sí? 3 días iba a permanecer. O sea, entonces, de nuevo, este hombre, Jonás, ¿sí? Que pareciera que era un pobre profeta que andaba escapando nada más de la voluntad de Dios, en realidad todo lo que le pasó a él tenía que ver ¿con quién? Con esta generación. A esta generación se le iba a dar la misma señal que a los ninivitas, ¿sí? El Señor iba a permanecer 3 días en el sepulcro y al tercer día, dice, resucitó. O sea, hay una manera en que Dios trabaja, ¿sí? Y que lo que ocurre y lo que pasa, a veces uno no se da cuenta de que está viviendo un juicio de Dios. ¿Sí? Usted dirá, pero el Señor es amor y el Señor nos cuida a todos, pero también Él hace juicio. Entonces, acá lo que vamos a ver, fíjense ustedes, acá, como dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Sí? Pero esta generación, y acá es donde es mala, es peor que los ninivitas. ¿Sí? Los ninivitas eran malos, pero fíjense ustedes, su propio pueblo era peor que los ninivitas. Así que el Señor lo que va a hacer acá es hacer o mostrarnos cómo Dios es y cómo Dios opera, ¿sí? Porque a veces uno no se da cuenta cómo es Dios. ¿Sí? Miremos el versículo ahora número 31, donde nos va a decir, ¿sí?
la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Fíjense ustedes, cuando dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres, en realidad dice con los varones. Con los varones de esta generación. ¿Cuál generación? La que estaba viviendo frente a Jesús. Fíjense ustedes, dice, en el juicio con los varones de esta generación y los condenará. ¿Quién los va a condenar? Dijo. ¿Quién los va a condenar? ¿Quién los va a condenar a estos varones? ¿Quién los va a condenar? Una mujer. Y una mujer gentil. A su propio pueblo, los varones. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen en común estos varones con este tipo de generación? ¿Qué es lo que tienen en común todos ellos? ¿Sí? No quieren oír al Señor, no quieren ir en la búsqueda del consejo sabio, ¿no? Una reina buscó a un varón sabio, a Salomón, pero los varones no quieren ir en busca del Mesías que está presente. Ella quiso oír, ¿sí?, a un varón. Hoy los varones no quieren oír, no quieren gastar su tiempo, ¿sí? O sea, estos varones, fíjense ustedes, son condenados por la acción de una mujer cuando vivió Salomón. ¿Hacían cuánto tiempo, más o menos? Entre 800 o 900 años antes de Cristo, fíjense ustedes, ya el Señor había tomado a una mujer que venía, una reina, ¿sí? Ya la había tomado, la había traído a Salomón, ya estaba Dios trabajando y haciendo contra una generación. O sea que Dios, no es que Dios está trabajando de forma improvisada, o las cosas que nos están pasando a nosotros son cosas porque nosotros nada más. Es que Dios está haciendo algo tanto para nosotros como para tiempos que vendrán. Fíjense ustedes, también Jonás, ¿sí? Jonás, frente a Nínive también estuvo más o menos entre 600, 700 años antes de Cristo. También esta reina con Salomón unos 800 antes de Cristo. Fíjense ustedes, 800, 700 años, ya Dios estaba preparando. ¿Qué cosa? Porque ya sabía el tipo de generación que se iba a enfrentar. Y es a lo que nos estamos enfrentando nosotros también. Dios también ha trabajado con nosotros. Y Dios también tiene que colocarnos en algún lugar y darnos una sabiduría o una gracia para entender los tiempos. Fíjense ustedes lo que pasó acá. Los hombres, versículo número 32, el 31, donde dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Fíjense ustedes, el menosprecio y el desprecio que se hace del Cristo. ¿Sí? Salomón, ¿sí?, era un hombre valorado, pero el Señor decía, más que Salomón en este lugar. ¿Y qué es lo que están haciendo los varones con el Mesías? Lo menosprecian. En vez de buscarlo, en vez de oírlo, en vez de correr a él y que les enseñe, ¿qué hacen? Lo menosprecian. ¿Sí? Versículo número 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí
más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínive, fíjense ustedes, se van a levantar. Uno dice, van a ser salvos los israelitas porque son nación de Dios. Pero el Señor, ¿qué dice acá? No es lo que dice. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Lo van a condenar a esa generación. ¿Quién los va a condenar? Los ninivitas, las personas malas. Incluso más, Jonás mismo estaba escapando de ir con ellos porque ellos habían atacado su pueblo, habían hecho varias situaciones muy difíciles. Entonces, frente a todo esto, ¿qué podemos decir? Señor, tú tienes el juicio, lo tienes en tu mano. ¿A causa de qué? De que su pueblo, fíjense ustedes, su pueblo no se convierte cuando él salieron a predicar. Juan el Bautista, cuando predicó el Señor, ¿sí?, no se arrepintieron de corazón. Incluso más, el Señor después vuelve a decirle, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la van a condenar. Pero ¿quién va a condenar esa generación? Los hombres de Nínive, los incrédulos, los que el Señor quería destruir completamente. Pero fue tal el arrepentimiento que el Señor perdonó todo pecado. Pero esta gente que era su pueblo, esta gente que era los suyos, no se arrepienten. Dice, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron los de Nínive. Y aquí más que Jonás en este lugar. Hermanos, es tremendo esto, ¿no? Vamos a mirar ahora versículo 33 al 35. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. O sea, todos los que estaban oyéndolo ahí, están oyendo esta palabra. ¿Qué quiere decirnos el Señor en esta mañana? ¿Qué quiere decir el Señor primero a esa gente? Recuerden que le está hablando a esa generación especialmente, porque nosotros también pertenecemos a una generación. Nosotros también pertenecemos a un pueblo. Nosotros también pertenecemos a un grupo de personas. Fíjense, y dice la palabra así, nadie pone en oculto la luz encendida. ¿Sí? O sea, la luz no es para taparla, es para que alumbre, ¿sí? Pero dice, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Para eso es la luz, para que alumbre. Dice, y la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Fíjense ustedes, o sea, una parte del ser está en tinieblas. Y dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Cuál es qué es lo que el Señor está hablando con ellos? Les está diciendo que no alcanza con tener un poco de luz, hay que tener toda la luz. No alcanza con tener un poco de luz, hay que tener toda la luz. No son los énfasis, ¿sí? Es lo que en el fondo le quiere decir el Señor. No son los énfasis, necesita tener toda la realidad, toda la luz para poder alumbrar, porque si no, no se puede seguir. Necesitamos tener toda la claridad. Así que
si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. O sea, vas a tener luz y tienes que tener esa luz que te alumbre, que alumbre todo, ¿sí? Que esté todo claro, y eso cambia completamente las cosas. Por eso es que cuesta tanto, ¿sí? Es lo que le está diciendo, o sea, esta generación, ¿qué es lo que tenía? Un poco de luz, pero no sirve tener un poco de luz, hay que tener toda la luz, ¿sí? Y la palabra nos va a mostrar ahora, ¿sí?, cómo es esto, ¿sí? Entonces, el que no tiene toda la luz también entra en juicio. El que no tiene toda la luz también entra en juicio, porque con un poco no se puede hacer. Por eso es la entrega. Yo sé que hay hermanos, incluso más, hay personas que se han enojado mucho cuando hablamos del 100%. Hay personas que no les gusta el 100%. No quieren ser cristianos 100%. Pero sabe usted que no se puede ser cristiano de otra manera. O somos 100% o no somos nada. No, la tibieza, 50% nada más, no sirve. Necesitamos tener el 100%. Yo sé que hay gente que dice que no. ¿Por qué? Porque no se puede. Pero el Señor, para eso el Señor nos ha llamado, para poder alumbrar en la totalidad. Necesitamos la totalidad. Si no la tenemos, tenemos que buscarla. Y si la tenemos, tenemos que alumbrar, ¿sí? Y tenemos que sacar de las tinieblas, ¿sí? Había una canción que antes cantábamos: me sacó de las tinieblas a la luz, mi Jesús, ¿sí? O sea, no estamos en tinieblas, ¿sí? Necesitamos esa fortaleza esta mañana. Aleluya. Bueno, vamos viendo cómo es, o sea, es como un juicio de Dios, ¿sí? Dios va tomándonos y va arrimándonos, acercándonos, para que nosotros estemos en la totalidad. Miremos ahora el versículo número 37. ¿Sí? En la casa del fariseo, ¿sí? Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Bueno, fíjense ustedes, dice que hubo hablado, le rogó un fariseo, ¿no? Fíjense la actitud que tuvo el fariseo de rogar, ¿no? Y pedirle que por favor fuera a su casa, que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa, ¿sí? Se reclinó y se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Bueno, y acá, ¿sí?, fíjense ustedes, estamos hablando de una generación mala. ¿Recuerdan eso? Estamos hablando de una generación en oscuridad. Pero ¿de qué tiene cuidado esta generación? De que si se lava las manos o no se lava las manos. Bueno, ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos esto? Porque este hombre, el fariseo, en realidad obedecía a todo lo que pasaba en esa sociedad. Y lo importante era lavarse las manos. Era muy importante. Era demasiado importante. Y fíjense lo que se extrañó de que no se hubiera lavado las manos. Se extrañó muchísimo. ¿Sí? Se sintió raro. ¿Sí? Y el Señor, en la misma casa del fariseo, ¿sí?, el Señor le dijo lo siguiente:
Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. ¿No? Uno puede decir, qué bien el Señor contra los fariseos, ¿no? Uno tiene esta tendencia como decir, bueno, los fariseos, ¿no? Eran así. Pero fíjese, ¿de qué los acusó? De rapaces y de maldad. Bueno, rapacidad es robo. O sea, ellos ¿qué hacían? Se dedicaban a robar. No es que tenían un problema, bueno, no sé, como incluso más en el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía hambre, iba a un campo, ¿no? Y en el campo, por ejemplo, había trigo, había manzanas, o había, bueno, frutas. La persona podía comer todo lo que necesitara. Lo que no podía hacer era llevarse cosas. Pero podía comer todo lo que quisiera, y si no tenía, se podía quedar ahí y comerse todo lo que podía comer, se lo podía comer. ¿Sí? Pero esta gente, ¿qué estaba haciendo? Estaba robando. Fíjense ustedes, ¿y quiénes eran estos? Eran los fariseos, una de las sectas más importantes de ese tiempo, ¿sí? Que incluso ellos se dedicaban a enseñar. Incluso más cuando ustedes leen el libro de los Hechos, también van a ver cómo la iglesia es influida por los fariseos. Entonces, estaban llenos de rapacidad y de maldad. Bueno, no eran la generación, no eran los que estaban afuera, no eran los gentiles. ¿Quiénes eran esa generación? Eran los que estaban acostumbrados a leer la Biblia, a estudiar la palabra. Bueno, vamos a ver acá algunas cosas. Entonces, ¿sí? Rapacidad y maldad. Necio se le dice. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? ¿Sí? O sea, no se trata solo de lavarse las manos, es lo que le está diciendo. No se trata solo de cumplir, ¿no? Pero que hay veces uno también, como cristiano, también uno dice, pero yo cumplo con todo, ¿viste? Y mira cómo me tratan, ¿no? O sea, no se trata solo de cumplir lo externo, también había que prestar atención a otras cosas. Dice la palabra, versículo 41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. ¿Qué es lo que les pasaba a ellos? Ellos no daban limosna. Fíjense ustedes, la limosna es una ayuda, acá se traduce así, pero sería ayudar a una persona, ¿sí? Ayudar a una persona. Y ellos tenían los recursos, ¿no? Porque a veces los hermanos, ¿sí? Piensan, o la gente, algunas personas piensan que uno tiene mucha plata, ¿sí? Pero acá el Señor lo que les está reclamando a ellos es que ellos no están dando limosna, no están ayudando, pudiendo hacerlo, porque los recursos los tienen en manera sobreabundante. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? De los mismos robos que hacen, que son robos como de guante blanco, ¿sí? O sea, son acciones que las personas toman o que los fariseos tomaban, ¿sí? Para obtener de alguna manera recursos y recursos sobreabundantes. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Fíjense ustedes, o sea, ¿qué es lo que dice? O sea, queremos limpiarnos las manos, pero también, ¿sí? Hay otra cosa acá, que si las personas reciben ayuda, también se limpia el alma. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno da, ¿sí? El primero en ser bendecido es uno mismo se siente bien. Eso es lo que estaba diciendo. Se van a limpiar, van a ocurrirle la limpieza. Y entonces todo os será limpio. Versículo número 42.
al 54. Sí, vamos a ver esto. Los ayes a los fariseos. ¿Sí? Ahí hay 3 hay. Dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Pareciera que en este pasaje, ¿sí?, si uno le pone atención, fíjense ustedes, uno le pone atención, uno dice, bueno, no hay que esto será necesario hacer sin dejar aquello. O sea, dice, diezman la menta, la ruda y toda hortaliza. Pero el problema es el hay. El hay. ¿Saben por qué el problema es el hay? Porque Dios va a tratar con eso y nos va a doler. ¿Por qué? Porque va a venir un juicio. ¿Sí? El hay acá es un dolor, ¿sí? Hay porque ustedes haciendo esto, ¿sí?, no están haciendo lo que el Señor está mandando, como dice la palabra acá, no hay justicia ni amor de Dios. Entonces, de alguna manera, el ay es un sufrimiento y el Señor está condenando a esta generación. Pasan por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Sí? Hay otro hay de vosotros fariseos que aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Si el tema no es que le guste simplemente, sino el problema es que hay un hay ahí. O sea, te va a doler, es lo que le está diciendo a los fariseos. Te va a doler. Hay de ustedes, fariseos, que aman las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Fíjense lo que aman. Miren ustedes, arriba le reclama el amor y la justicia. Y acá, ¿qué le está diciendo? ¿Qué es lo que ellos aman? Las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. O sea, significa que a ellos les gustan los saludos, las reverencias, ¿no?, y todo eso, y los reconocimientos, ¿no? E incluso más, bueno, hoy podríamos traer alguna similitud con darle un beso en la mano, ¿no?, o saludarlo, ¿no?, inclinarse, ¿no? Todo eso. Pero ellos lo aman eso. Fíjense ustedes, lo que tenían que amar era el amor de Dios y la justicia. Pero ¿qué es lo que ellos aman? Sentarse en primer lugar. Dice que lo aman, o sea, están esperando ese momento. Entonces, ese hay, todo lo grave de este pasaje está en el hay, ¿no? El Señor está corrigiendo. Si el Señor está como, ¿no?, llamando al arrepentimiento, ¿sí? Es como que el Señor, este pasaje nos está mostrando el mensaje del Evangelio. El Evangelio es solo buena noticia porque hay condenación. ¿Entienden lo que le digo? O sea, el Evangelio es solo buena noticia porque hay condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Sí? O sea, ¿vieron ustedes cuando uno va a un cementerio y ve las personas que han fallecido ya no están? ¿Sí? Ya no hay nada. ¿Sí? Y uno puede caminar arriba si quiere, pero usted no va a encontrar nada. ¿Sí? No hay nada. Dice, son como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Qué es la palabra hipocresía?
¿sí? Esto también es importante, ¿sí? Porque a veces, ¿sí? No entendemos bien esta palabra, incluso más creo que cada uno de nosotros debería tener como una investigación para entender qué es hipocresía con mucha claridad. Fíjense, hipocresía es fingimiento de cualidades o sentimientos, especialmente de devoción o virtud. ¿Sí? O sea, devoción o virtud. Esto que ellos eran, que se dedicaban a las escrituras, que se dedicaban a guardar la ley, todo esto, pero esto lo hacían ¿con qué objetivo? ¿Cuál era el objetivo? La plata, el recurso. Ellos lo hacían, ¿sí? para hacerse ricos, millonarios, ¿sí? Ellos lo hacían con esta intención, ¿sí? O sea, había hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Es fingir, es dar a entender lo que no es cierto, ¿sí? Es simular, es aparentar. ¿Qué es este tema de las cualidades o los sentimientos? Cuando viene el fingimiento de cualidades. ¿Qué es cualidad? Es cada una de las circunstancias o caracteres naturales o adquiridos que distinguen a las personas o cosas, ¿sí? En vez de mostrar las cosas como son, la persona ¿qué hace? ¿Sí? Finge otra cosa. ¿Sí? Ellos estaban fingiendo. ¿Sí? No es que simplemente no decían la verdad, sino estaban fingiendo cosas que no eran. Son como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Entonces, hermanos, es tremendo esto. Son los hay. ¿Sí? El versículo número 45 dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, que son los escribas, ¿sí? Le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Fíjense ustedes cómo es la generación. La generación se nuclea alrededor de qué cosas. No quiere ser tocado, no quiere que le digan que hay que convertirse, no quiere que le digan que hay que arrepentirse, no quiere que le digan cuál es el error, no quiere. El intérprete de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros, o sea, nos quieres avergonzar, nos quieres humillar. ¿Sí? Eso es lo que le estaban diciendo. En el versículo número 46, ¿sí? En el versículo 46 aparece el ay. Ay. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Fíjense usted, entonces también están ahí ellos, ¿sí? Con un ay, va a pasar, es un juicio de Dios, va a venir un juicio de Dios sobre ellos. No en ese momento, el Señor dijo que iba a venir un juicio, ¿sí? Y que está preparado el juicio, ¿sí? Pero va a haber un dolor, un ay de vosotros, también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocan. O sea, ¿qué significa? Le piden a la gente cosas extraordinarias, pero ellos no la tocan. Y no estamos hablando acá de tomarse unas vacaciones, no estamos hablando acá de comerse un helado, no estamos hablando acá de comerse algo rico, ¿sí? Estamos hablando acá que las personas le ponen carga a la gente pesada, ¿sí? Le causan dolor a la gente, ¿sí? Dice la palabra, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Ay de ustedes que edifican, fíjense, los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres.
O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Ahí vamos a pensar en esto. Ahí está el sepulcro de Jeremías. Y el sepulcro de Jeremías, esta generación, ¿sí?, lo cuida bien. Pero a Jeremías lo mataron los antepasados o los padres de estos que están ahora, ¿sí? Y lo hacen, y la cuidan, y la pintan, la cuidan, la recubren, ¿sí? Para que todos no se olviden de Jeremías. Pero el Señor dice, pero son sus papás los que mataron a Jeremías. Y de alguna manera, entonces el Señor dice, ¡ay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Ellos los mataron, pero ustedes edifican los sepulcros, ustedes son cómplices. Esto es un poco difícil de entender. Pero también la palabra entonces nos dice, ¡ay! Tengan cuidado, va a venir sobre ustedes un juicio. ¿Sí? Y de alguna manera, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Sí? O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, para que se demande de esta generación, y acá viene lo más terrible todavía. Si hemos visto que esto es terrible todos los años, miren lo que va a pasar ahora. Para que se demande de esta generación, ¿cuál? La que enfrentó a Cristo. Fíjense ustedes, qué tremendo. El Señor no se le pasan por arriba aún los muertos. No porque nos morimos vamos a dejar de dar cuentas. Vamos a dar cuenta, dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¿A quién se la va a cobrar el Señor? A esa generación. ¿Qué estoy tratando de decir? No voy a explicarlo todo, sino voy a dejar que usted mismo descubra qué es lo que el Señor quiere decirle. Porque, como dice acá, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. La sangre de todos los profetas. ¿Se acuerdan ustedes cuando los judíos también estaban matando al Señor? Estaban aprobando la crucifixión y ellos dijeron, sea sobre nosotros su sangre. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando ellos dicen eso, lo que evidentemente el Señor acá les está revelando y diciendo es que no solo la sangre de Él, sino la de todos está sobre aquellos que estaban en ese tiempo. En ese tiempo se les va a demandar, dice, desde la sangre de Abel. ¿Se acuerda que el primero que se habla ahí dice, ¿dónde está tu hermano? Porque la sangre clama. Fíjense ustedes, nosotros puede que nos hagamos como que no pasa nada, puede que hagamos como que nunca hemos dicho nada, como que nunca hemos hecho nada, pareciera. Pero el Señor está diciendo, a esa generación, a ustedes les voy a cobrar todo lo de los profetas, ¿no? Desde Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. De esta generación. De alguna manera,
hermanos, el Señor está haciendo juicio y está reservado para ese día del juicio. Estas cosas no se van a dejar pasar. Qué tremendo. Yo la verdad nunca había visto este pasaje de Lucas de esta manera. Siempre lo vi como algo, bueno, los hay, pero hermanos, es tomado en cuenta delante del Señor. Todas las cosas están tomadas en cuenta, todo. Dice, y está el tercer ay entonces. Me hace recordar a Apocalipsis. Ay de vosotros, intérpretes de la ley. ¿Vieron ustedes? Ahí está. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Oh Señor, ustedes conocen al Señor, yo conozco al Señor, nosotros conocemos la Escritura. ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento que tenemos? El otro día estábamos hablando que tenemos que hacer este tema del streaming. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo mayor. Tenemos que desarrollarnos al máximo, tenemos que entregar lo que Dios ha colocado en nosotros, porque esa es la llave del conocimiento de Dios. Y dice la palabra acá, han quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entraron y a los que entraban se lo impedisteis. O sea que el Señor también a esa generación, de alguna manera, esos intérpretes de la ley, no cumplieron el rol, no entregaron el conocimiento, no lo tomaron. Yo creo que acá es como que nosotros también necesitamos revisar y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Porque nosotros nos enojamos y dejamos. Nosotros no nos gusta algo y dejamos. Y nuestro rol profético, nuestro rol sacerdotal, nuestro rol de reyes, donde entregamos conocimiento, no lo estamos tomando fuertemente. Estamos perdiéndolo. Y necesitamos, como decir, hay que hacer algo, vamos a hacerlo. Y necesitamos hacer esto. Como decíamos, vamos a hacer esto de, vamos a venir, vamos a trabajar, vamos a entregarle a alguien la palabra, vamos a hacerlo desde nuestra casa, desde nuestro pasillo, desde nuestra ventana, desde nuestras puertas, desde los lugares nuestros. Vamos a tomarlo y vamos a hacerlo. Porque ustedes mismos no entraron. Fíjense ustedes lo que nos pasa. El conocimiento que tenemos, si no lo entregamos, ¿sí?, no produce nada. Y a los que entraban, se lo impediste. Señor, tenga misericordia. El Señor le demandaba a esa generación algo. La pregunta sería, y que está rondando ahí el fondo de todo es, ¿y a nuestra generación qué cosas se les demandará? A su generación, a la mía, a la nuestra, ¿qué cosas se nos demandará? ¿Qué habrá? ¿Qué el Espíritu de Dios colocará? Nosotros somos cristianos, somos gente que conoce el Evangelio. ¿Se nos demandará? ¿Qué se nos demandará? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿Se nos demandará? ¿Qué se nos demandará? ¿La sangre de multitudes se nos demandará a nosotros? ¿Cuál será la demanda? Los hay, los juicios,
de Dios. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, han quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entraron y a los que entraban se lo impidieron. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Versículo 53. Diciéndole a él estas cosas, los escribas y los fariseos, fíjense ustedes, se convirtieron, se arrepintieron, dijeron, sí, nosotros vamos a ir, sí, vamos a cumplir, perdón, vamos a empezar de nuevo, vamos a amar, vamos a dar, vamos a recoger, vamos a apoyar, vamos a hablar la palabra. ¿Qué dijeron? Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, se fueron en contra de él para rebatirle, para discutir con él, para, dice la palabra, en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Fíjense ustedes la respuesta de ellos. La respuesta de una generación mala, ¿cuál es? Resistencia. Conmigo no van a contar. A mí no me la van a hacer. A mí nadie, ¿no? Y a mí él tampoco. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros somos... Y de pronto nos vamos a encontrar con los ayes. El Señor tenga piedad de nosotros. Empezamos con un humanismo que parecía hasta amable, bienaventurados. El vientre, bienaventurado, los pechos, bienaventurados. Así decía. Pero acá al final, ¿qué decía? Estamos enojados. ¿Qué hicieron con Esteban? Cuando predicaba Esteban y les decía estas mismas cosas. Porque lo profético es lo mismo, no es otra cosa. ¿Qué decían? Crujieron los dientes, se levantaron contra él, lo agarraron, se lo llevaron y lo apedrearon y lo mataron. ¿Y qué dijo Esteban? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué haremos nosotros? La pregunta está ahí. ¿Qué nos demandará Dios a nosotros? ¿Qué nos demandará Dios a nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué me demandará Dios a mí? ¿Y qué demandará Dios a la congregación? ¿Qué demandará Dios de los dones del ministerio? Me acuerdo que cantábamos un coro que es de la Biblia, cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? ¿No? ¿Qué le vas a decir? Le vamos a decir, Señor, éramos de una generación que no hacía nada, era de una generación que no quería oír, éramos de una generación que no quiere recibir una palabra. Yo tenía amigos que nunca les pude hablar porque a ellos no les gustan los evangélicos. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¡Ay! ¡Ay! El Señor tenga piedad de nosotros y misericordia. Y el Señor nos ayude esta mañana para decir, Señor, no se trata solamente de no hacer algo o de hacer alguna cosa. Se trata de hacer la palabra, se trata de guardar esa palabra. Juicio, juicio, juicio. Misericordia, piedad, compasión. Padre, esta mañana he hablado tu palabra, esta palabra tan fuerte, tan dura, pero también tan sanadora. Señor, no queremos responder como esa generación con indiferencia, con simplemente hacer cosas externas, sino necesitamos hacer lo interno. Necesitamos, Señor,
usar la llave del conocimiento que tú nos has dado para ayudar a muchos, ayudar a muchos. Padre, esta palabra que sana, esta palabra que liberta, esta palabra que rompe las cadenas, esta palabra que nos atrae hacia ti para perdonarnos. Sí, porque Señor, nosotros sabemos que a pesar de todo, tu misericordia es todavía grande. Ayúdanos esta mañana a no fallar, a no aislarnos, a no cerrar la puerta, Señor, porque de alguna manera, en alguna forma, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo necesitamos, necesitamos tu ayuda. Señor, esta mañana tu presencia está en medio de nosotros, tu persona, Señor. Y Señor, necesitamos este tiempo, Señor, necesitamos esta hora, necesitamos este momento como de reflexionar y de subirnos al lugar donde tú estás, a la barca, subirnos a ese lugar de paz, a ese lugar donde tú hablas, donde tú nos mueves, donde tú trabajas con nosotros, donde se quita la carga, el peso. Señor, yo sé que esta palabra, Señor, no coincide con lo que nosotros quisiéramos. Señor, quisiéramos no haber hecho nunca algo erróneo ni equivocado. Pero Señor, tú hablaste a los fariseos, hablaste a los escribas, hablaste a esa mujer y corregiste su camino, corregiste el enfoque. Señor, así también nuestros ojos. Señor, que nuestros ojos también sean sanados. Porque muchas veces, Señor, pensamos que somos nosotros los más correctos, los mejores. Señor, pero no nos damos cuenta que tú estás llamándonos, que tú estás buscándonos, que estás hablándonos, que estás diciéndonos: hay un día cuando todo será abierto, un día cuando todo quede claro, un día donde todo será juzgado, incluso las palabras, como dice tu palabra, incluso las palabras ociosas. Señor, perdona. Yo te pido, Señor, que nos perdones, que perdones, Señor. Perdona, Señor, toda iniquidad, todo mal, toda perversión. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Señor, que no querramos encontrar algo para excusarnos, que no encontremos excusas esta mañana, que son como las piedras con las que querían apedrear a aquella mujer, las excusas, o como cuando apedrearon a Esteban, las excusas. Señor, esta mañana que soltemos todo y podamos, Señor, esta mañana tener esa claridad, la claridad
Ayúdanos. Ayúdanos. Señor, Señor, que no hayan más excusas, no más explicaciones, Señor. No más, Señor, explicaciones, sino, Señor, como aquel hombre Mateo cuando se levantó del banco. Tú le dijiste, sígueme, y él se levantó y te siguió. Ayúdanos esta mañana a levantarnos y seguirte. Ayúdanos. Ayúdanos a levantarnos y seguirte. Señor, y no mirar lo que pasa en esta generación, sino hacer lo que es la generación buena, porque hay generación buena, Señor. Hay generación buena. Porque es la que tú tienes reservada, como le dijiste al apóstol Pablo. Acá yo tengo mucho pueblo. Esa es generación buena. La tierra buena, Señor. Señor, gracias. Padre, gracias. Yo sé que hace frío también, Señor. Yo también, Señor, tengo frío. Pero, Señor, ¿qué hago con la palabra? ¿Qué hago con la palabra? ¿Cómo te respondo, Señor? Tú eres mayor, mayor que Salomón, mayor que Jonás, mayor. Alguien más grande que el frío, más grande que la nieve, más grande que las montañas, más grande que los recursos, más grande que el dinero, más grande. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Así también perdonamos. Así también perdonamos. No queremos cerrar más las puertas, Señor. Queremos abrir la llave del conocimiento para mucha gente. Para mucha gente. Ayúdanos. Ayúdanos esta mañana. Ayúdanos esta mañana para ser suaves, para ser personas muy suaves contigo. No como esta gente que era mala y te estrechaban y te provocaban a hablar, te acechaban y querían que una palabra tuya fuera equivocada para acusarte. Que esta mañana también nosotros dejemos todo esto, Señor, y podamos dejar toda amargura, todo dolor, toda carga, todo peso y comenzar esta mañana una nueva etapa. Una nueva etapa, Señor. Ay, 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 ay. Cómo duele, Señor, el juicio, cómo duele el juicio. Señor, que cuando lleguemos a ese día, no estemos del lado de la generación que será juzgada, sino la generación que se es perdonada, que es levantada, que es sanada, para encontrar en ti la respuesta. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya.
y no